Bueno, ahora me acordé de grabar porque después pasan cosas horribles. Y comenzamos. Eh, ¿Quiero yo? sí, Ah, no, hoy yo estaba pensando cuántos años hace que conozco a Jaime. Y vos sabés, Jaime, que es terrible, porque nosotros nos conocimos ya siendo abogados, no éramos ningunos niños, y nos conocimos, si no me falla la memoria, en una reunión del Instituto de Derecho Constitucional, que por mi parte fue la primera que yo asistí. Entonces después pensé, ¿cuántos años hace que te conozco? Y después dije, nunca debemos decir cuántos son esos años, porque es una enormidad, ¿no? Si cuando decís conozco a alguien de niño, bueno, vaya a pasar. No, yo te acordás que te pedí, Jaime, que si tenías escrito lo compartieras, tu exposición, porque a mí me generaron algunas dudas. Entonces yo quiero hacer algunos comentarios con el aprecio personal y el respeto intelectual de siempre. A mí me llama de tu documento la atención a algunas cosas. La atención a algunas cosas. Por ejemplo, hablas de imponer convicciones, la pretensión dogmática de imponer una forma de pensamiento. Y hay una serie de conceptos que se van luego repitiendo, que realmente me desconciertan un poco y no sé bien de qué estás hablando, porque no parece muy propio de lo que es el fenómeno religioso del siglo XXI, ¿no? En la página 6, en el numeral 3, ahí hablas de vuelta, que la laicidad, lo decís al revés, que la laicidad pretende imponer, no pretende imponer, perdón, pretende no imponer un determinado relato. Y ahí hablas de varias cosas, de lo que significa neutralidad. Decís que es coherente el laicismo con una visión humanista y no transpersonalista. Y bueno, eso también me llama un poco la atención. ¿Las religiones no son humanistas o hay religiones en la actualidad que sean transpersonalistas? No basada en la doctrina de un profeta ni de un ser providencial, en fin. Entonces esto me lleva a algunos comentarios. No voy a hacer una exposición, sino que tengo una listita de comentarios. En primer término, me preocupa esto de imponer. Porque imponer puede ser por la fuerza, como históricamente se quiso imponer prácticamente todo en la historia de la humanidad. Pero en la actualidad, que yo sepa, no hay ninguna religión seria que pretenda imponer sus puntos de vista o sus creencias. Podrán intentar convencer, pero una cosa es convencer y otra cosa es imponer. Y cuando se trata de convencer, se me borran las distinciones totalmente, por ejemplo, entre un partido político y una religión. En definitiva, ¿cuál es la diferencia? No tratan de convencer una visión del mundo. Eh, Tú hablas de imponer un relato, lo que me lleva a la posverdad, a las fake news, me lleva a cosas que son típicas de los partidos políticos en el siglo XXI, mucho más que de una orden religiosa o de una fe religiosa, ¿no? Hablas en un momento de la religión basada en la superioridad de una clase. Esto también me llama la atención. Es decir, me parece que hay un problema, en mi visión, por supuesto, ¿no? Un problema en tu exposición, que es qué significa una religión en el siglo XXI. Porque acá yo no veo problemas de clase, ni problemas de imposiciones, ni nada que parezca. Podremos encontrar, sí, el Estado Islámico que mataba a los infieles y cosas por el estilo, pero bajo ningún aspecto el Estado Islámico es representante del Islam y mucho menos de todas las religiones que hay en el mundo, ¿no? Incluso hay alguna referencia que tú haces a la visión de un profeta, personajes providenciales. Ahora, ¿eso es un tema de la religión? Y Marx, y Fidel Castro, mismo Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez tiene algo especial que no tiene ningún otro uruguayo en la historia del Uruguay. En Partido Nacional no hay nadie que tenga cierta proyección o ciertos atributos propios como tiene Valle y Ordóñez. Me acuerdo cuando el entonces candidato a la presidencia, Daniel Martínez, dijo que la Unión Soviética había sido un régimen fallido. Decir que era fallido es casi un elogio para la Unión Soviética. Y tuvo que retirarlo y pedir disculpas. Bueno, es un partido político, no podemos negar que estamos hablando de un partido político, ¿no? Después, hay como en todo tu trabajo, hay como un empeño en diferenciar lo que es la enseñanza, la racionalidad, la evidencia, de lo que es la religión. Pero cuidado, no hay incompatibilidad entre religión, ciencia, ni nada que se le parezca.
En los hechos, las primeras escuelas modernas que existieron en el mundo fueron con maestros católicos, con curas. Las universidades, la universidad como institución, es un invento de la Iglesia Católica. Las primeras universidades fueron creadas por órdenes religiosas. Bolonia, hasta el día de hoy, en su emblema, tiene imágenes de santos, con la aureola sobre sus cabezas. Entonces, no sé cómo podemos hacer para separar lo que es el fenómeno religioso, y fundamentalmente me refiero al siglo XXI, de la religión, o verlo como algo nefasto o como algo malo. Si nosotros no lo podríamos hacer, pero en Europa y Estados Unidos se hacen estudios muy importantes sobre lo que cada universidad es, sobre cada universidad presenta. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, estas son las principales 50 universidades del mundo, nos encontraríamos que ahí hay varias universidades católicas. Entonces, no entiendo mucho cómo se está formando esta oposición. Paula Garat, que lamentablemente no está, ¿verdad? Paula hace 2 semanas dio una clase fantástica sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo frente a estos temas, tomando las 2 visiones europeas que conocemos. En general se simplifica la francesa, no es solo de Francia, y la que, según Estefanía, que tampoco está, podría ser la inglesa en este momento. Y vio una serie de inconsistencias y de problemas que hay, no contradicciones, pero sí en la argumentación del Tribunal Europeo hay algunas dificultades interesantes, ¿no? Yo tuve en el 2018-2019, no me acuerdo el año, estuve en Queen Mary University visitando a Estefanía, que estaba terminando su maestría. Y cuando salí del underground y caminé hasta la universidad, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de velos que veía. Vestidas de negro las mujeres, los hombres tenían eso que es casi como un sombrerito, uno ni cuenta que se da. Y cuando me ingresé, era increíble. Duré 5 minutos y Estefanía me explicó que la integración era total. Ella había estudiado, había preparado trabajos con personas, con mujeres, con chicas, que eran musulmanes y que usaban velo. Entonces ahí yo pude ver en persona lo que es la contraria, la libertad absoluta, la inclusión, y funciona fantástico, porque espero no cuestionar desde este punto de vista a una de las mejores universidades del mundo, ¿no? A mí no me da la impresión de que el proyecto sea neutral, y esta es la vieja discusión que hay en Uruguay, vallismo, José Enrique Rodó históricamente, ¿no? Esta es la vieja discusión. No me parece que el proyecto sea neutral, pretende ser neutral, no lo dudo, pero no creo que sea neutral. Creo que es un proyecto antirreligioso y creo que es un proyecto que toca con un problema, que es una de las bases del Estado moderno, que es la tolerancia. La tolerancia es para todo, para las ideas políticas, para las convicciones religiosas, para las ideas futbolísticas, para si Tavares tiene que seguir siendo o no el técnico de la selección. La clave es la tolerancia y así tiene que ser. El artículo 29 de la Constitución dice que es enteramente libre la expresión de pensamiento en toda materia. No cabe duda que la expresión de pensamiento en materia religiosa está comprendida en el artículo 29. El artículo 13 de la Convención Americana nos habla de lo mismo y nos dice de información, opiniones de toda índole. No cabe duda que también está comprendido. Para limitar la libertad de expresión o comunicación de pensamiento, de acuerdo a la Convención Americana, tenemos muy pocos casos. Y el único que podría llegar a encajar acá es orden público. Y realmente veo complicado que esto pueda llegar a ser una causal de justificación. Y ya termino. El artículo 5 no creo bajo ningún aspecto que sea base para esta visión laicista. El artículo 5 básicamente dice 3 cosas. Dice, primero, que es enteramente libre la libertad de cultos. Está hablando del aspecto exterior de la religión, justamente. Después nos dice que el Estado no sostendrá religión alguna. Y claro, estábamos hablando de los templos y demás, y dice, no me vengan a pedir más plata. Ahora, cuidado, el Estado no es neutral ante el fenómeno religioso. La propia Constitución reconoce exoneraciones impositivas. Hay en un momento del trabajo que tú haces una afirmación, voy a decir esto y posiblemente tú me la corrijas, porque a mí no me quedó del todo claro. Hablas de una ponderación de derechos en abstracto, o eso me dio la impresión a mí, ponderando la libertad de expresión frente a la noción de laicismo. Yo creo que la ponderación en abstracto está prácticamente abandonada en el mundo, y acá lo que se hace es la interpretación frente al caso concreto. Entonces, si yo tengo un caso concreto en que hay una maestra que le dice al niño, si no sos católico y no haces lo que dice tal cosa, te vas a ir al infierno, tu padre va a arder en las llamas y lo aterroriza. Eso es inaceptable. Con laicismo, sin laicismo, actividad privada o actividad pública.
Ahora, si tengo a alguien que da una clase de religión, ¿cuál puede ser el problema en dar una clase de religión? Y cuidado que los países que tienen dentro de la estructura pública clases o oportunidades de clase de religión, nunca es obligatoria. Nadie ha propuesto que haya clases de religión que sean obligatorias. Son las típicas materias opcionales. Y 4, porque quiero terminar dentro de los 5 minutos, ya me pasé 30 segundos, 4 comentarios finales. No entiendo en el proyecto de ley cuál es el problema que se quiere solucionar. Pues estamos hablando de un proyecto de ley que limita derechos humanos. La libertad de comunicación de pensamiento se limita. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en Uruguay en materia de laicidad? Me gustaría saber cuál es, porque si es gratuito, si no hay una causa para modificar o para establecer para dictar esta ley y limitar derechos, tenemos un problema de constitucionalidad. ¿Cuál es la causa para seguir creando instituciones? Tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos al comisionado parlamentario y ahora vamos a crear otra más en materia de laicidad. Más cuando, por ejemplo, en la parte pública tenemos ya ANEP, que se ocupa de todos estos temas y que es el órgano constitucionalmente competente. Segundo comentario final. Bueno, hay una inconstitucionalidad que seguramente los redactores se dieron cuenta y la tratan de disimular, que es la violación del artículo 36. Aunque no se diga, este proyecto genera gastos para el Tesoro y no dice con qué recursos van a ser cubiertos. O sea, hay una inconstitucionalidad que no puede negarse. Va a ser una entidad paraestatal. No puede ser una entidad paraestatal que funcione sin dinero. Ninguna persona jurídica puede hacerlo. Después, desde el punto de vista político, me parece francamente inoportuno, en un momento de gravísimas crisis sanitaria, económica, laboral, pensar en destinar recursos para este tema. No me parece que sea el momento, me parece francamente altamente cuestionable desde el punto de vista político. Y por último, aunque Jaime, por supuesto que tú no lo decís expresamente, capaz que es una lectura que yo hago de algo que tú escribiste, realmente pensar que las religiones o la religión católica no es humanista, me parece que hay un problema muy serio. Basta repasar la historia del humanismo y los aportes que ha tenido la Iglesia Católica en la materia. Pensar que pueda llegar a ser transpersonalista una religión cuyo centro, el centro de la religión y el único fin válido es el ser humano, me parece que tampoco puede funcionar de ninguna forma. Quizás haya alguien o alguna religión históricamente que merezca esto, pero creo que en la actualidad no hay ninguna que lo merezca. Y en definitiva, bueno, soy partidario sin lugar a dudas de una tesis rodoniana y apostar a la libertad, apostar a la tolerancia, que está tan testeada en los países que lo han intentado y que no ha generado mayores problemas. Por supuesto, es un tema discutible en el Uruguay desde hace, no sé, 90, 100 años, y en el mundo sigue siendo discutible hoy. Y eso era lo que quería comentar nada más. Gracias, Martín. ¿Cómo procedemos? Yo de alguna manera pienso que convendría que Jaime resuelva cómo quiere actuar, si quiere responder a Martín o si algún otro quiere hacer alguna consideración y después Jaime reservarse para el final. Tú resuelves, Jaime. Yo estoy a la orden, lo que ustedes dispongan, no tengo problema. Tengo sí algún comentario a formular en función bueno, no quiero adelantarme, pero en función de lo que Martín acaba de decir. Con quien nos conocemos, creo que empezamos la carrera docente juntos. Sí, pero no digas el año, olvídate. No, es que no me acuerdo. Sí, no, siglo XIX. No tanto. Si yo no me acuerdo mal, 1984, pero bueno, a veces me confundo. Probablemente, sí. Bien. Creo que sí. Yo preferiría escuchar ya una respuesta, porque si no es muy densa. Correcto. El comentario de Martín y se puede perder después. Bien, Oscar. ¿Te parece, Jaime? ¿Avanzas tú? Perfecto, sí, con gusto. Yo te aclaro, digo, hago mía y retribuyo las expresiones de afecto que son, supongo que le consta a Martín.
Pero lo que me preocupa, y probablemente sea un defecto de mi exposición, la exposición tampoco ha sido, no pretendió ser ni agotar el tema, ni hacer una cosa, digamos, para la historia, fue simplemente un conjunto de apuntes. Pero lo que yo temo es no haber sido interpretado adecuadamente, seguramente por culpa mía, porque no fui suficientemente claro. O sea, yo diría que el centro de la cosa, primero, yo no defendí esta institución. Coincido con algunas objeciones que se acaban de hacer. Creo, lo dije además a algún periodista que me preguntó sobre el tema, crear una persona de derecho público no estatal, invento cuya constitucionalidad tengo dudas, ¿no? En general, pero en lo particular parece una cosa muy complicada, ¿no? Cómo se financia, cómo va a funcionar, quiénes van a ser los integrantes, en fin, yo no estoy convencido de que esto realmente sirva, pero bueno, es una idea. Ahora, si algo no he sido y no he querido decir en lo que dije, fue una especie de cuestionamiento al fenómeno religioso. O sea, si se puede, es decir, yo tengo mi propia visión que es muy, digamos, muy crítica respecto de las expresiones religiosas, todas ellas, ¿no? Pero no, pero críticas, a ver, críticas con afecto, con respeto, reconociendo el aporte que han significado para el desarrollo de la humanidad y también sin desconocer aquellos episodios que bueno, que si los hubiéramos salteado habrían sido mejor. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II pidió disculpas por los errores, bueno, algunos errores y otros horrores. Ahora, obviamente esto no es monopolio de la Iglesia Católica, por favor, ¿no? Ni todos los que profesan determinada corriente, más allá de la denominación, están en lo mismo. O sea, yo he conversado con gente que me ha dicho que el Islam es una religión de amor y que estos tipos, es decir, esto fue en Alejandría y estos individuos que ponen bombas no son musulmanes, me decía el interlocutor. De manera que no es la intención, yo no pretendía hablar del fenómeno religioso exclusivamente. Sí, de alguna manera quise decir, creo, que el artículo 58 tiene que ver con esto, que la opción por la laicidad es una buena idea, no digo que esta sea la solución, y que hay doctrinas que de pronto, digamos, no son religiosas desde el punto de vista, cuando hablo del hombre providencial, no estoy hablando de las creencias tradicionales ni cosa que se le parezca. Estoy hablando de otras creencias, de expresiones de individuos que han lamentablemente inficionado la historia de la humanidad en el siglo XX claramente y en el siglo XXI también, y que bueno, que plantean una especie de explicación providencial y racional. El padrecito fulano de tal, no quiero dar nombres para que nadie se ofenda, o el hombre que entraña la nación, o no sé cuánto. Bueno, esos son de alguna manera fenómenos que se parecen bastante al fenómeno religioso que sustentan una determinada mitología. Ahora, al amparo, yo recuerdo una vez conversando con un amigo que era pastor metodista, fallecido recientemente, incluso le hice una consulta porque tenían un litigio contra el Banco de Previsión Social donde el banco les había exonerado unos tributos y después quería dar marcha atrás y cobrarles retroactivamente. Y yo dije, esto no se puede sostener, no en un Estado de Derecho. De manera que, a ver, yo con Martín estamos en el mismo cuadro en esas cosas, ¿no? Sin duda. Pero recuerdo que le dije, mirá, la religión es el excipiente en el que se disuelve lo mejor y lo peor del ser humano. O sea, agregaba esto, fue ministro cristiano Martin Luther King, por ejemplo, y fue ministro cristiano Tomás de Torquemada. Y bueno, y hay una diferencia, yo estoy cerca de uno y lejos del otro, ¿no? Obviamente. De manera que esto que yo quise decir no habla del fenómeno religioso, creo que es bueno que el fenómeno religioso esté al margen, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una situación que una vez lo leí hace mucho tiempo en un avión que había un ejemplar del País de Madrid, y planteaban una problemática
porque ellos tienen la solución que he visto defender y he corregido y aprobado tesis de gente que sostenía esto como una buena idea y como una idea compatible con la norma constitucional, cosa que yo no estoy seguro de que comparta. Pero el problema era el siguiente, había catequistas de las distintas doctrinas, ¿no? O sea, el sistema español admite que el padre tiene el derecho a que sus niños sean educados en la fe y entonces tenían en la enseñanza pública profesores de esa materia. Y había un conflicto entre las autoridades eclesiásticas católicas con los profesores o con un grupo de profesores, de manera que querían que los fueran sustituidos por gente más afín a la corriente oficial en ese momento. Y el problema era que había que echar a gente que eran funcionarios públicos. Entonces yo decía, la solución uruguaya me parece mejor, dejemos este tema fuera, dejemos que cada uno en la escuela dominical o sabatina o yo qué sé, o de los viernes, haga lo que quiera, y si yo tengo delante un funcionario, me importa un rábano si va a una iglesia de tal tipo o de tal otra, o a una mezquita o donde sea, ¿no? Yo lo que lo necesito es que sea un funcionario que aplique las normas, y esto a veces también puede ser visto como una especie de religión, porque ¿qué significa religión? Religión significa asociar, juntar, religar personas, ¿no? Entonces, se puede decir que hay una especie de religión laica. Bueno, quizás sí, y quizás yo esté más cerca de eso que de alguna otro tipo de manifestación, pero a ver, yo no soy ni el dueño de la verdad, ni creo tal cosa. Ahora, si mis palabras asumen una especie de posición de intolerancia, no es así, me expresé mal, pido disculpas, ¿no? Yo tenía una estrecha amistad, había cimentado una estrecha amistad con Cagnoni, a quien yo recuerdo con un particular afecto. Estaba en la casa, me dice, mire, lo tengo que dejar porque hoy es sábado, los sábados de tarde voy a misa. Yo fui a la misa de un amigo a quien quería entrañablemente porque fuimos compañeros de facultad, porque dimos clase juntos, tuvimos una clase donde participamos los dos con Daniel Hugo Martins, creo que debe haber sido la última clase de Martins antes de fallecer, que fue Carlos Labor. Cuando Serrana la viuda me dijo, mirá, vamos a hacer una misa en homenaje a Carlos, yo fui y le digo, no te sientas comprometido, ¿cómo no voy a ir? Es un homenaje a un amigo a quien yo sentía como un hermano prácticamente, ¿no? Y fui. Y bueno, y tenía una duda de cómo debía ir, ¿no? Vestido, porque me pareció, y alguien me dijo, no te preocupes, bueno, al final fui como creí que debía, es un acto solemne, es un homenaje a alguien que lo merecía, me puse un traje, una corbata, y descubrí allí que los agnósticos quizás seamos los únicos que nos ponemos una corbata cuando entramos a una iglesia, porque era el único. Pero fui como yo entendí que debía ir, ¿no? No sé si esto sirve para algo lo que acabo de decir, pero es lo que me sale, ¿no? Por cierto que yo prefiero la devoción religiosa de quienes están bien inspirados y que tienen una visión humanista, que seguramente los hay, que la visión proto-religiosa, pseudo-religiosa del tipo que se aferra a un personaje, yo qué sé, más o menos fantástico que se reencarna en algún pajarito o que enfervoriza a las masas. A ver, por ahora nada más. Muchas gracias, Una, Jaime. una aclaración, Eduardo. Cuidado, Jaime. Yo no dije que tú seas intolerante. Yo dije que hay una posición, que es la del laicismo, y frente a esa hay una que es la tolerante, que es la que a mí me gusta, ¿verdad? Que permite que se expresen todas las ideas. Pero no dije que tú seas intolerante. No, de acuerdo, oíme, por favor. Pero perdón, permitime un comentario. En el debate, Rodó Díaz, ¿no? Rodó Díaz. Yo no sé, es decir, tampoco hay que despreciar la posición de Díaz, porque si alguien está en un hospital público, ¿no? Recuerdo por acá, debo tener en la biblioteca una cosa que me dedicó José Montaldo Martínez, con quien
que fue director del departamento jurídico de secundaria, y la Asociación de Nurses le había pedido una consulta, porque había el concurso de algunas monjas. Aclaro que yo he conocido monjas maravillosas, ¿no? A quienes les desearía que exista el paraíso para ellas, ¿no? El Cotolengo de Honorione, por ejemplo, ¿no? Que vi. Y el problema era que la Asociación de Nurses no estaba de acuerdo con la presencia de estas religiosas. Montaldo era un tipo fuera de serie en lo personal, pero digo, en el debate rodó Díaz, ¿no? No sé hasta dónde, porque si hay una persona que está en una situación extrema, tengo, digamos, un consuegro que desgraciadamente está en esa situación. Entonces, imponerle una figura religiosa está bien, está mal. Si tiene la convicción está perfecto, pero si no la tiene, quizás, yo qué sé, no esté mal que no haya crucifijos en los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? Sin perjuicio de reconocer que Rodó ha sido un uruguayo ilustre y nos ha dejado, nos ha representado como cultura en todo el hemisferio, por lo menos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaime. ¿Quién quiere ahora hacer uso de la palabra? Hay mucho para decir, ¿verdad? Oscar, antes de irte, me imagino que, ¿no? Conéctate, estás sin audio, sin micrófono. Ahora sí. No, Gracias, no estoy Oscar. motivado todavía. Me parece que el, el debate ha tenido un tono demasiado subjetivo y personal, y no me parece que no se ha discutido lo que podríamos, me parece que sería lo más interesante discutir, bueno, cuál es la, dentro de qué márgenes se mueve en nuestra constitución, en la actual configuración, entendiendo por actual configuración lo que es la tradición en nuestra comunidad y si hay razones para cambiar lo que teníamos hasta hoy. Está claro que hasta hoy se entendía la laicidad de una manera, estaba todo bastante claro y sin embargo, bueno, aparecen propuestas que quieren cambiar esto. Un poco como decía, creo que era Martín recién, bueno, hay que explicar por qué se quiere cambiar esto. ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Es porque alguien violó la laicidad, y entonces en lugar del correctivo nos vamos para el otro lado y queremos montar todo un aparato burocrático, que comparto el temor a estas cosas? Entonces, primero no encuentro justificación. Yo me siento muy cómodo con el estilo tradicional de la laicidad uruguaya, y puede haber algunos correctivos, pero no no lo veo. Y bueno, me parece que la discusión, salvo que coinciden que hay razones de inconstitucionalidad técnica, digamos, en la propuesta, no veo el debate de fondo, ¿no? Que creo que debería ser eso, ¿no? Me parece. Por ahora es lo que podría decir. Solamente para avivar el debate, si me permiten. eh, No avivar giles, ¿no? No, haciendo memoria. Desde hace unos años se viene planteando o replanteando la cuestión de la laicidad. Según mi recuerdo, un par de cartas del profesor Miguel Ángel Semino en Carta de los Lectores de Búsqueda, el planteo relativo, se hizo en el Parlamento, a la entrega de Biblias a integrantes del contingente militar uruguayo que iba a ser destinado en una misión de paz. El importante debate no demasiada trascendencia relativo a la iglesia de San Pedro del Durazno,
y su declaración, la declaración de un símbolo religioso como monumento histórico nacional, un poquito más cercano en el tiempo, la reparación de algunos de los templos que, de acuerdo con la solución constitucional del artículo 5 desde 1918, integran el patrimonio de la Iglesia Católica, en cuanto a si pueden estar de cargo del Estado, el costear, si puede estar de cargo del Estado el costear los gastos de mantenimiento de monumentos históricos nacionales, caso de la capilla del Hospital Maciel. Digo, simplemente como elemento para avivar, porque de alguna manera lo que decía Oscar, ¿no? En los últimos años se empieza a replantear el tema, me parece, si no estoy confundido. Sí, ahí, perdóname, ahora ya que avivás la cosa, de luego, hay este reavivamiento creo que tiene hitos muy claros a nivel de alguna de las religiones más representativas, y en términos conceptuales me parece que es el giro del laicismo, de la laicidad que se llama pasiva, digamos, a una laicidad activa. Básicamente eso ha sido el eje, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no es que el Estado tenga que prescindir del problema religioso, de la cuestión religiosa, como parte de la formación, esto en el campo educativo sobre todo, ¿no? Y entonces viene la propuesta de, en lugar de enajenarnos de lo religioso, metamos lo religioso adentro y hablemos de todas las religiones y que cada cual elija. Y, en términos abstractos parece muy bueno, ahora en términos prácticos tiene enormes problemas, no está claro si esto no es un síntoma de un progresivo asalto sobre el Estado y a dificultarle más al Estado, un Estado que ya tiene cada vez más problemas para conducir las políticas públicas, porque todas estas cuestiones eclosionan, eso que dice Eduardo, eclosionan por muchos lados, no solamente por lo religioso, sino inclusive más todavía, la reinvasión de la ética a través de cosas como la objeción de conciencia, la, la, el derecho digamos, no, bueno, a resistir ciertas medidas. Bueno, yo veo, en general lo veo en términos justamente del sistema político, del sistema jurídico, como una de las manifestaciones de un general deterioro de la idea del Estado occidental, que a mí me preocupa. Me preocupa porque no veo claro cuál es el sustituto para la conducción del Estado. Del Estado, con todos los riesgos y problemas que tiene, por lo menos sabemos cómo precavernos, cómo actuar sobre él, y hemos creado una cantidad de instituciones. Otros poderes que están apareciendo hoy en día, que son tremendamente poderosos también, no tenemos ningún control y están ejerciendo unos condicionamientos sobre los medios de comunicación, sobre la circulación de las ideas, en general sobre la normatividad social, y sobre los cuales no tenemos ninguna injerencia ni control. Entonces, esto me preocupa entonces en términos funcionales el problema, ¿no? Yo sobre el fondo no tengo, yo personalmente soy agnóstico, pero digamos, no tengo ningún problema en que haya gente con creencia, porque participo de esa idea que han señalado algunos de ustedes, de que efectivamente lo que estamos viendo hoy es que todos nos manejamos en base a creencias. Las creencias políticas, en los casos, llegan a ser casi cultos como cualquier religión, y eso ya fue visto ya hace muchas décadas que se está viendo este fenómeno. Carl Smith lo había manejado, lo manejó Kelsen también. La
religiones laicas, esto es un fenómeno claramente contemporáneo y que hoy está trascendiendo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa desde el punto de vista de la funcionalidad del derecho. Esto genera problemas enormes y si bien yo creo que tiene razón Martín cuando dice, bueno, las religiones, los religiosos no tratan de imponer, bueno, digamos que a los que no son religiosos no, pero hay pujos en países muy civilizados. Yo no dejo de recordar que en el caso de España, cuando aprobó la ley de matrimonio episcopal española, ordenó a los funcionarios del registro civil, digamos el equivalente al registro civil español, que no registraran matrimonios homosexuales, pretendiendo disputarle el monopolio del Estado para decidir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces acá hay, ciertamente, cuando entra lo religioso, sin duda que trata de segmentar el poder, de ejercer un poder sobre sus fieles, que en algunas zonas compite con lo, con lo, con lo laico, digamos, el Estado puramente jurídico. Bueno, no quiero abundar más. Para haber dicho que no quería hablar, ya hablé demasiado. Gracias, Oscar. Diego, tenés el aspecto de querer decir algo. Ahora estás conectado. Bien, no sé si tengo el aspecto, pero bueno, lo digo. A mí sí me parece que tiene, digamos, relevancia el artículo 5 de la Constitución, y me parece que es decir, la disposición que reza que el Estado no sostiene religión alguna, digamos, tiene un nivel de vaguedad suficiente como para cuestionarnos, bueno, esta expresión tan genérica que además atribuye a una persona jurídica a sostener una religión, que de por sí es algo bastante particular, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Y Diego, sí. no, digo, en lugar de decir que el artículo reza, no puede decir sostiene o cosas, digo, para no mezclarlo. Vos decís que ya prejugué. Si el artículo 5 empieza por rezar, estamos fritos, por eso te digo. Y entonces, básicamente lo que hay que cuestionarse es, bueno, en qué manifestaciones puntuales puede llegar a expresarse o manifestarse una inclinación hacia una religión por parte del Estado. Y más o menos me parece que hay unas zonas, digamos, donde el problema se presenta, ¿no? Una de ellas parece que es en la educación pública, otra parece que tiene que ver con la utilización de espacios públicos, lo que tienen que ver con monumentos y demás. Hay algunas zonas que no lo tienen, es decir, hay calles, por ejemplo, que se designan Monseñor tal, Monseñor cual, y nadie dice que eso sea sostener una religión. Es decir, creo que hay casos claros, oscuros, como diría Hart al clasificar las distintas zonas de claridad, oscuridad y de penumbra, y hay que zonas de penumbras. Y creo que eso admite de alguna manera que en esas zonas donde es más discutido, que es por ejemplo, en la educación pública, en el acceso a espacios públicos, en fin, por cuestiones ornamentales o de homenajes, bueno, ahí es donde podemos tener alguna discusión. Y creo que hay dos formas de asegurar esto de que el Estado no sostiene una religión, y que ahí es donde están las grandes disputas entre lo que Oscar llamaba una especie de laicidad activa o pasiva, ¿no? Una es directamente mantener una situación de abstención de cualquier tipo de manifestación, que creo que es la que ha sido históricamente más difundida, la que Oscar decía, la laicidad más tradicional uruguaya. Y la otra que está más en boga y que además está en la ley de educación, que es, bueno, tampoco se puede decir que alguien sostiene una religión si
presenta todo el abanico y con la mayor imparcialidad y apertura posible de todas las religiones que existen. Yo creo que cualquiera de las dos soluciones no pueden ser reprochadas desde el punto de vista de la regularidad constitucional, que son dos interpretaciones razonables, donde alguna se apoya un poco más en la libertad, otra se apoya un poco más en la libertad de conciencia y no ser influido, sobre todo cuando uno es un estudiante de primeras etapas de su formación. Y creo que depende un poco de la lectura que en cada momento se haga, de si es mejor una solución u otra. Yo creo que el temor a la incidencia de la religión en la definición en fin, de unas ideas y en la influencia, no son los mismos hoy que, que en la Constitución del 18, en ocasión de la Constitución del 18. Quizás en ese entonces sí, de acuerdo a la realidad hubiese sido quizás disparatado, y de hecho no se manejaban en esos términos la lectura del artículo 5, el pensar en esta idea de laicidad ligada a la presentación plural del fenómeno necesariamente y con cierta distancia. Hoy me parece más opinable, creo que son dos alternativas, y que el legislador puede optar más es decir, por un camino o por otro camino. De momento eso, después eventualmente quizás tenga algo más para decir. Jaime, levanta la mano. ¿Algún comentario a la lista de referencias, Eduardo, que tú hiciste? Creo que hay 2 episodios hablando del tema religión, que yo creo que esto no es solo el tema religión, ¿no? Me parece, además, intuyo que entre los autores del proyecto el tema religioso importaba un poco, pero no tanto, ¿no? Me parece, pero tampoco lo puedo certificar. Pero está el tema de la cruz de 3 cruces y el debate parlamentario en torno a ese tema, que es muy interesante, que fue, no digo que todos los que departieron allí lo hubieran hecho con el mismo nivel, pero hubo un intercambio muy interesante. Yo recuerdo lo que había dicho Tarígo, que decía: yo soy creyente, pero sin embargo creo que no debería estar. Y bueno, el episodio, digamos, la picardía del hoy senador, entonces comandante en jefe del ejército, el general Manini, ¿no? Que de alguna manera tenía una posición un poco desafiante, que fue criticada y que supuso además alguna consulta al ministro de Defensa de la época, ¿no? Hoy fallecido. Bueno, lo que quiero plantear mi punto de vista, ¿no? En torno a un tema que se habló. Por ejemplo, si hay monumentos de inspiración religiosa que son patrimonio de la humanidad, a mí no me vengan a decir que el Estado no debería, por ejemplo, reparar a la Pietà de Miguel Ángel, por favor, ¿no? Más allá de la inspiración religiosa, porque, a ver, a mí me representa, crea una cosa, crea la otra. Es una obra de arte, ¿no? De manera que yo creo que el velar por el patrimonio supone velar por el patrimonio, así sea una imagen religiosa o de cualquier otro tipo. Yo decía, a mí me parece que detrás de esta propuesta, con sus errores y con sus aciertos quizás, hay el tema del proselitismo. Acá lo que me parece se está queriendo decir es: no me vengan a hacer publicidad. O sea, defiéndanme la posición defiéndanme no, expongan la posición que quieran, pero no me vengan a hacer una cuestión proselitista en la cual esto es tal cosa y la otra, no quiero hacer anécdotas, pero recuerdo, por ejemplo, simplemente, ¿no? Muy brevemente, cuando yo era una tierna criatura que estaba dando, lo salvé con 3 sobresalientes, introducción al derecho, un docente que estaba en la mesa vino con una escarapela partidaria y me preguntó si yo creía que un determinado tipo de gobierno era democrático o no. Y cuando le dije que no, me hizo ver que desde el punto de vista social, quizás, no sé cuánto, la profesora del año le dijo que se dejara de embromar, ¿no? Por ejemplo. En fin, creo que el artículo 58 tiene que ver con esto.
creo que hay íncito en el problema de laicidad una pata, diríamos, en el artículo 8 también, o sea, el principio de igualdad. Porque si en Argentina o en Gran Bretaña hay una religión oficial y yo soy hijo digamos, pakistaníes, como el alcalde, creo que sigue siendo el alcalde de Londres, entonces el hombre llega a ser un alcalde alcalde de nada menos que de Londres, es un individuo, según dicen, abierto, liberal, etcétera, pero no es anglicano. Y entonces, por qué tiene que estar ahí en un rincón y por qué en el ceremonial público el obispo anglicano está por encima del obispo católico o del que no cree nada, ¿no? Me parece que por ahí anda la cosa. Y bueno, y hay un punto también que creo que es un tema importante, por lo menos desde el punto de vista sociológico y político, que es la incidencia del fenómeno religioso desde el punto de vista político. O sea, estoy pensando en Brasil, por ejemplo, y estoy pensando en alguna intento a nuestro nivel también, donde, bueno, a veces, yo estoy dispuesto a apoyarlos, pero a cambio de tal cosa, eso también ha sucedido, ¿no? Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de alguna otra manifestación que anda en la vuelta. Aunque quizás también, también, el sayo le pueda caer a más de uno, ¿no? Este, Eso quería Gracias, decir. gracias, Jaime. Yanela tiene la mano levantada. Adelante, Yanela. Sí, sí, hola. ¿Qué tal? Yo lo que quería hacer era como tanto Eduardo como Jaime habían mencionado algunos episodios que tienen que ver con el asunto este de la laicidad y que algunos tienen que ver directamente con la cuestión religiosa y otros tienen que ver más con el tema del proselitismo en la enseñanza y eso. Me voy a permitir leerles parte de la justificación de un proyecto que estamos haciendo con Lucía, con Diego y con Estefanía, que es sobre laicidad, justamente, que en la justificación están como listados los hechos que nos parecía que eran evidencia suficiente de que el concepto de laicidad no es tan pacífico en los últimos años o ha empezado a estar en disputa, digamos, desde el punto de vista jurídico. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tema que mencionaba recién Jaime, la solicitud del mantenimiento de la cruz en conmemoración de la visita del Papa Juan Pablo II, inaugura en la década del 80 sendos debates acerca de la laicidad y su derivación en la tensión entre religión y espacio público en Uruguay. La solicitud fue tramitada primero ante la Junta Departamental de Montevideo. Tras pronunciarse dicho órgano por la negativa, se vehiculizó a través del Poder Legislativo, pretendiendo su autorización bajo el argumento de tratarse no de un monumento religioso, sino un monumento histórico conmemorativo de la visita del Papa, lo cual sorteaba la objeción de la incompetencia del Parlamento. ¿No? Luego del debate se dispuso el mantenimiento a través de una ley, o sea, en realidad la cuestión debió haber sido competencia de la Junta Departamental, terminó siendo monumento histórico y no monumento religioso. Después el debate se reedita en 2001, cuando luego de la muerte de Juan Pablo II se traslada la estatua del predio de la parroquia católica, esa que estaba ahí al lado del shopping, a los pies de la cruz citada. Pocos años después se instaló otro símbolo religioso en el espacio público de Montevideo, la estatua Ayamanjá, erigida en la Rambla montevideana, iniciativa de un sector de la población, identificado con los cultos afro-brasileños. Un conjunto de personas vinculadas a este tipo de religiosidad realizó gestiones a nivel de la alcaldía de Montevideo para instalar la estatua frente al mar. La iniciativa no generó ninguna polémica y la estatua se instaló e inauguró por las jerarquías de la administración comunal sin altercados.
¿Significa esto que en pocos años se había superado y dejado atrás las posiciones expresadas en el debate de la cruz papal? Bueno, al mismo tiempo este hecho sugiere pistas para comprender algunas de las relaciones subsecuentes, pues aparentemente estas no son las mismas cuando se trata de la Iglesia Católica que cuando es cuestión de otras confesiones religiosas. En ese sentido, durante el año 2016 se suscitó una discusión rodeada de polémica y notoriedad cuando se solicitó a la Junta Departamental de Montevideo la instalación de una estatua de la Virgen María. En definitiva, bueno, otros debates con relación al uso del espacio público. Bueno, después también, con relación a la despenalización del aborto, ¿no? También tuvimos debates en donde aparecía argumentos vinculados a la religión, y que en algunos casos aparecía el argumento de la laicidad. Algunos expertos en el exterior han identificado esto como una violación a la laicidad, pero ningún actor local lo hizo. Sin embargo, si analizamos los discursos políticos y de la sociedad civil, tanto en esta ocasión como en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado después, durante el periodo 2010-2015, es posible identificar argumentos vinculados a la laicidad, sobre todo cuando se discute la objeción de conciencia que mencionó Óscar. De igual forma, es posible identificar estos argumentos en ocasión de otras leyes polémicas, como la Ley Integral para Personas Trans. En 2017, esto lo mencionó creo que Jaime recién, el comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, emitió por el canal de YouTube del Ejército Nacional, el 23 de diciembre, un mensaje por las fiestas tradicionales en el que llamó a creyentes y no creyentes a tener presente el verdadero sentido de estas fiestas, el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El 23 de septiembre de 2019 se reinauguró una capilla en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas con la presencia del cardenal Sturla y la señora María Auxiliadora Delgado. La reconstrucción de la capilla comenzó cuando el director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas era Manini Ríos. La Arquidiócesis de Montevideo ya había designado como capellán de la capilla del Hospital Militar al presbítero coronel retirado Genaro Luzarian. A su vez se creó en el ámbito de sanidad militar un departamento de asuntos religiosos. El director de sanidad militar de las Fuerzas Armadas designó a este presbítero como jefe del departamento de asuntos religiosos. En 2016, algunos legisladores citaron a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes, a las autoridades del Ministerio de Defensa y del Ejército por considerar que estos hechos violaban el principio de laicidad. Las autoridades citadas sostuvieron que eran compatibles estos hechos con su comprensión de la laicidad. Y chau. En esta línea, entre el 2016 y 2019, las misas que se celebraron los 18 de mayo de cada año por el cardenal Sturla en la Catedral de Montevideo, aniversario del Ejército Nacional, concurrieron las autoridades militares uniformadas. En el discurso político, la discusión se volvió a editar recientemente en ocasión de la celebración interreligiosa por la patria en el nuevo periodo de gobierno, conformada por líderes de la Iglesia Católica, la comunidad judía, la Iglesia Luterana Alemana, la Iglesia Anglicana e iglesias evangélicas, representadas por el pastor de la Iglesia Armenia Evangélica. Eso fue el 2 de marzo del 2020, a la que asistió el actual presidente de la República, acompañado por su gabinete y otros líderes políticos. En esa celebración no participó la Iglesia Metodista, cuyo pastor Raúl Sosa declaró que entiende que afecta a la laicidad, un valor muy preciado en nuestro país que garantiza la convivencia pacífica de las diversas corrientes de pensamiento. Producto de esa celebración, actores políticos se refirieron a la misma como un acto religioso plural, pero que la participación institucional del presidente estaba fuera del concepto de laicidad, y dijo: nos están proponiendo una resignificación del concepto de laicidad. ¿Qué significa? ¿Qué no significa? ¿Qué es laicidad?
¿Qué es, en cambio, laicismo? Eso lo dijo Pasquet. Y después, en relación con la enseñanza en particular, si bien se ha leído como una prohibición del proselitismo político, las tensiones, digamos, en la educación han sido evidentes. Se suscitó una polémica en torno al libro presentado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que se llama Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria, que estaba dirigido a los docentes, cuyo objetivo era brindar orientaciones teóricas y metodológicas para abordar los contenidos de educación sexual, que desde 2008 formaban parte de los programas como eje transversal desde inicial hasta sexto de primaria. La guía en la introducción dice que el abordaje atiende al principio de laicidad que rige el sistema educativo uruguayo, pero la publicación recibió críticas de la Iglesia. Sturla lo consideró violatorio del artículo 41 de la Constitución, que refiere al deber y derecho de los padres respecto de la educación de los hijos, porque dijo que la guía imponía una ideología, llamó a defender la verdadera laicidad. Hubo manifestaciones en el espacio público, notas de prensa que se oponían a la guía, y una organización no gubernamental internacional de base evangélica que se llama Con mis hijos no te metas, que bueno, es una organización que surgió en Perú en 2016 para oponerse al enfoque de género en la educación pública, que trabaja en Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y México, y también en Uruguay. Se ha opuesto, digamos, a ese tipo de cuestiones vinculadas a la educación sexual en la enseñanza pública. Pero después también hubo reclamos judiciales, como el proceso de amparo contra ANEP que promovió el diputado Pablo Abdala, referido al mantenimiento de la cartelería opuesta a la campaña Vivir sin Miedo en algunos centros docentes, y alegó violación de la laicidad, ¿no? Y el juzgado hizo lugar al pedido e intimó a ANEP a retirar los carteles y a no permitir la colocación de nuevos carteles con la misma consigna u otra con similar contenido. Y bueno, después se prohibió a los profesores también usar tapabocas que tuvieran la leyenda educar, no lucrar. Es decir, que la laicidad en los últimos tiempos ha sido realmente objeto de polémica, y tanto a nivel judicial como a nivel legislativo y en el ámbito del Poder Ejecutivo, que parecería que claramente tendrían que cumplir con el precepto ese de que el Estado no tiene religión alguna, la cosa no ha estado clara, ¿no? Entonces, en realidad, efectivamente, ¿qué se entiende por religión? Si la laicidad supone obligaciones negativas o supone obligaciones positivas, y cuál es la diferencia entre la laicidad entendida como la otra cara, digamos, de la libertad religiosa o de la libertad de cultos, y qué es la laicidad en el ámbito de la enseñanza. A mí me parece que es un problema que en este momento no está para nada claro, al contrario, está completamente distorsionado. Más bien tiendo a creer que se ha como puesto como de cabeza el problema. Muy bien. Capaz que mi diagnóstico es un poco, pero en general lo que antes me parecía que era como natural, digamos, que la laicidad suponía algo así como una neutralidad del Estado respecto de
de la cuestión religiosa, y ya no me parece que sea así, porque creo que el Estado no se ha comportado neutralmente en los últimos tiempos. Y después, en términos del proselitismo en la educación, no solo en términos de proselitismo político partidario o de ambientar, digamos, una causa política como para que se apoye o algo por el estilo, sino esto, digamos, de oponerse a determinada línea de formación sobre un tema, o de un enfoque sobre un tema, porque contradice determinadas creencias, y entonces en el ámbito público, que contradiga determinadas creencias, se ve como una violación de la laicidad. Y eso me parece que es, y que de alguna manera las autoridades públicas sean sensibles a esa crítica, quiere decir que las autoridades públicas asumen de algún modo la laicidad positiva y no tanto la laicidad negativa, porque si no, no serían sensibles a esa crítica, dirían, no, creencias en las instituciones privadas, no en las públicas. Se ofenden. ¿No? No sé. Está clara tu posición, general. ¿Gordo? ¿Sí? Tengo dos personas que pidieron la palabra. Perdón, tres. Tengo a Mora, a Pintos y Martín, no sé, ¿tú también? Sí. Bien. Mora primero. No, sí, no, lo mío es cortito, Eduardo, un poco por sí, Juan. el raconto que hacía Gianella, un apunte nomás. Si nos vamos a lo que es el interior del país, vamos a encontrar muchísimos más ejemplos. Como hombre del interior se los digo, de imágenes religiosas en espacios públicos, pero muchísimos. Incluso estoy pensando en alguna virgen que está colocada en algún espacio público que se la conoce, se le hace referencia con el nombre del intendente, bajo la cual, en el periodo en el cual se llevó ahí. Muchas, creo que gran parte fueron aprobadas por las juntas, y realmente no se generó en ese momento, por lo menos lo que yo tengo recuerdo de lo que es más de la zona de donde yo soy, que hay varias, en Colonia, un debate como hubo acá en Montevideo con determinados símbolos religiosos. Pero créanme que hay una cantidad enorme que se podría sumar a la lista que dio Gianella. Y además también otras que sí pueden haber generado en su momento alguna discusión, no ya imágenes de índole religiosa, sino que también que refieren a otras posturas filosóficas o políticas, como puede ser en 33 el símbolo en la plaza del Partido Comunista, o en Rivera, que hay no sé bien cómo describirlo, pero hay una especie también de símbolo que fue aprobado, simbología en representación de la masonería. O sea, y esos fueron tratados, y hay algo de discusión en las juntas en ese momento, pero ninguna del estilo que tuvo, por ejemplo, lo que fue la permanencia de la cruz, de Tres Cruces aquí en Montevideo, que, como bien mencionaba Gianella, eso se reeditó cuando fue el traslado de la estatua de Juan Pablo II. Simplemente un apunte, porque ahí vamos a encontrar muchísimos ejemplos también de imágenes religiosas, filosóficas y en algunos casos políticas en espacios públicos, con autorización de las juntas departamentales. Simplemente eso. Gracias, Juan. Manuel. Sí, bueno, buenas noches a todos. Perdón que no tuve la oportunidad de saludarlos porque entré un poco tarde, así que la disculpa del caso, entré cuando estaba Martín dando su parecer, y ahora me engancho en el tema. Es muy interesante, y quiero comenzar pensando que la concepción de laicidad, o sea, etimológicamente, desde la esencia, es
era la convergencia y la convivencia pacífica de la pluralidad de religiones. O sea, prácticamente el concepto de que hoy entendemos como laicidad activa era la noción original de la laicidad. La diferencia es que nuestro país, a lo largo de los años, a partir del siglo XX, lo vivió desde una postura muy, con un ateísmo muy marcado, que es la diferencia. Cuando en Uruguay se instaura esto, éramos el Uruguay que recibía inmigrantes, y también había una concepción sociopolítica muy clara. Había que o sea, marcar una amplitud lo suficientemente interesante para poder recibir material poblacional desde afuera, para darles una contención. Después esto se tergiversó y fue mutando como en las cuestiones sociales, por lo menos en lo que he podido ver picoteando desde distintos ángulos. Entonces, a lo que voy es, y tomando los datos que decía, que aportaba Yanela, ¿no? La convivencia entre Estado y las distintas religiones, sin perjuicio que ha sido tal vez un poco picante a lo largo de las décadas, siempre ha logrado encontrar un cauce. Pero ¿por qué explota ahora? ¿Por qué se presenta el proyecto ahora? En realidad esas son las preguntas que dejo arriba de la mesa porque obviamente no tengo una respuesta. Ahora sí tengo algunas presunciones que me llaman la atención. ¿Por qué un proyecto que apunta a hacer a elaborar informes y hacer a modo de consejero frente a situaciones donde se viola la laicidad, pero al mismo tiempo se le da la potestad de tomar medidas cautelares en algún punto, artículo 8 y 9, que tiene alguna mención? Son medidas muy drásticas para estar hablando de religión. Porque en este caso, sí, yo puedo elegir mis hijos qué tipo de religión, qué tipo de religión les voy a ofrecer, a ver si ellos quieren tomarla o no, y en qué educación van a hacer su camino de aprendizaje. Pero en realidad esto me parece que explota más por la pata sindical y las manifestaciones políticas en los centros de educación. Es la única respuesta que le veo al artículo 8 y al artículo 9, de tomar medidas tan tajantes, de poder tomar, de sin llegar a la vía jurisdiccional, de tomar medidas cautelares sugeridas, que este mismo Consejo de Laicidad tome medidas cautelares. Entonces, acá lo que digo es, no se está protegiendo el artículo 5, se está protegiendo el 58, y lo veo como, a ver, puede ser una pata válida tratar de cuidarlo. Pero, ojo, a mí lo que veo peligroso es camuflar protecciones con instrumentos para los cuales no están diseñados. Creo que va por ese lado. No tengo una respuesta para esto, pero en vista de las manifestaciones que tiene el proyecto, de los instrumentos, de las herramientas que brinda, me parece que no va por el lado religioso, que estamos discutiendo sobre algo que termina siendo de cortina, en un lenguaje basquetbolístico, y no es el punto. Era eso nomás. Muchas gracias, Emanuel. Viene Martín y a posteriori Lucía. No. A ver, yo creo que nunca se estuvo resuelta la disputa esta, ¿no? En Uruguay tiene 100 años. Si vemos en Europa la discusión jurídica que hay, tenemos ríos de sentencias y es muy disputado. Y el Tribunal Europeo suele abrir esto al margen de apreciación nacional justamente por la falta de consenso que hay. O sea que es cuando lo abre, ¿no? O sea que yo creo que este problema existió siempre. Uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay es que quiere decir laicidad, si es para la religión o si incluye otras cosas. Bueno, muchos de los ejemplos que daba Yanela, ya estoy esperando el trabajo de ustedes, a ver cuándo lo terminan y lo publican, ¿no? Pero muchos de los ejemplos tiene presente eso, ¿qué es la laicidad? Si Diego hace gestos, porque Diego fue el que me contó de la investigación de ustedes, pero de todas formas, no se discutía mucho sobre este tema. Yo qué sé, parecía que era una cosa que más o menos la íbamos manejando, pautas sociales, culturales, tradiciones, y la cosa funcionaba bastante bien. Lástima que se tuvo que ir Oscar, porque yo creo que dijo una cosa muy, muy interesante, él que comparto plenamente. Estamos discutiendo esto, pero tenemos otros problemas mucho más graves que estos, como por ejemplo las plataformas. ¿Qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con la posverdad, con las noticias falsas, con las burbujas digitales? Hace 2 años o 3 tuvimos un intento de esto, invitamos a unos ingenieros que trataron de explicarnos qué era un algoritmo, cosa que no lograron.
Bueno, yo he seguido trabajando mucho en este tema porque me parece apasionante, pero acá sí, acá tenemos un problema de manipulación del pensamiento de la gente. Todos vimos las imágenes, y cada día se liberan más, las imágenes de los manifestantes de Donald Trump vociferando y yendo y atacando, insultando a los guardias del Capitolio. Ahora Donald Trump y su gente, que ya es todo el Partido Republicano, prácticamente todo, han generado un nuevo discurso. Están creando una nueva posverdad. La posverdad es que los manifestantes fueron a saludar a los guardias y que los guardias los insultaron y los atacaron. Ese invento, esa nueva fake news muy bien armada, ha convencido a millones de personas en Estados Unidos. Hay millones de personas que se creen esto. Entonces yo, sinceramente, ojo, no rehuyo ni pretendo decir lo que vamos a discutir, pero ese tema, me parece que tendríamos que volver sobre ese. Ese sí que es un tema interesante. Más para un país chico que no puede regular las plataformas, porque Uruguay no va a regular a Facebook, ni a Twitter, ni a nada por el estilo, ¿no? Pero me parece que tenemos temas que son mucho más urticantes y que nos pasan por delante sin verlo. Hemos tenido intentos de establecer posverdades en el Uruguay muy recientemente y ha pasado desapercibido. O sea, mi tema es, siempre tuvimos y siempre convivimos con el problema de la laicidad, pero si vamos a este tema, me parece que tenemos algún otro tema que es mucho más grave y más urgente, que sugiero que en algún momento retomemos. Muy bien, Martín. Lucía. Sí, ¿qué Adelante, por tal? favor. No, muy breve realmente porque todos ya han hecho aportes más que interesantes. Algunos apuntes. El primero vinculado a esto que creo que venimos como conversando todos un poco, la idea de que el concepto de laicidad evidentemente no está claro, digamos, que conviven en nuestra cultura jurídica dos por lo menos concepciones de la laicidad, y justamente es el objeto de análisis del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, y que, Martín, lamento decirte, pero hasta dentro de 3 años no vamos a tener un producto final. Podemos ir adelantando algo, pero 3 años. Pero lo bueno se hace esperar, dicen, así que... no, pero en cuanto a eso, ese básicamente es el objeto. Fíjense, 3 años para investigar de qué manera o de qué manera han circulado la forma en la que se ha llenado de contenido el concepto de laicidad. Un concepto, una palabra, digamos, que ni siquiera aparece en la Constitución, y sin embargo nos referimos constantemente a los artículos de la Constitución. Es súper interesante. Respecto a lo que mencionaba, perdón, creo que era Juan, sobre lo del interior, es un fenómeno fascinante. De hecho, también tratamos como de abordar esta diferencia entre lo que pasa en Montevideo y la Junta Departamental de Montevideo, y cómo a la vez las cosas que pasan en Montevideo se canalizan a través del Parlamento, que es el caso de la cruz de Boulevard Artigas y Avenida Italia, y cómo las cosas que pasan en las ciudades del interior quedan completamente desdibujadas, fuera del alcance de los medios, o sea, los medios más grandes, ¿no? Los que tienen más llegada, y que dentro de la esfera pública, o de discusión de la esfera pública, esas cuestiones brillan por su ausencia. Es muy interesante pensar cómo en algunos pueblos, en algunas localidades del interior, se colocan hasta cruces, digamos, en cruces altísimas o monumentos altísimos en la entrada de ciertos caminos, sin que eso ni siquiera haya sido planteado en los lugares correspondientes para que las autoridades den la autorización, o por lo menos den una discusión al respecto. Así que esa diferencia entre Montevideo y el interior creo que es algo para que lo sigamos de cerca. Y después lo otro, que a mí este proyecto, así como algunas otras cosas que andan dando vuelta, me hace acordar mucho también a lo que discutíamos, creo que el año pasado, perdón si fue este año, pero yo estoy un poco perdida en las discusiones y en los tiempos, sobre el lenguaje inclusivo, sobre este proyecto de ley para que de alguna manera el lenguaje inclusivo no fuera utilizado en algunos espacios. Y creo que esto tiene, digamos, una intención muy parecida a eso. Yo no sé si es un tema solamente de religión, creo que hoy la laicidad no tiene que ver únicamente con la religión, ahí me parece que muchos estamos de acuerdo en eso, y que tampoco en este caso no estoy tan segura de que sea por razones de los sindicatos, en los espacios públicos y demás, sino que hay como la necesidad de poner, digamos, un dique de contención a algunas ideas que están circulando. Algunos le llaman, yo creo que erróneamente, ideología de género, pero bueno, es una discusión para otro momento. Y creo que ahí parece que no, pero la religión también tiene que ver, porque si vemos quiénes son, tomando un poco lo que Jaime
decía sobre el vínculo entre algunas religiones o algunos movimientos religiosos y algunos sectores políticos, en efecto, los sectores políticos que suelen oponerse a esta idea de la llamada ideología de género, en general, tienen un sustrato, si se quiere, de vínculo con algunos movimientos religiosos, que ya sabemos cuáles son en general. Y ahí hay varios proyectos que me parece que hay que leer este proyecto en consonancia con esos otros proyectos. Se me ocurre uno presentado por Carmen Aciaín para despenalizar el matrimonio religioso sin haber pasado previamente por el matrimonio civil. Creo que ahí hay un asunto que está vinculado necesariamente a esto. Hay como algunos temas que están rondando y que creo que, aunque vengan de sectores políticos distintos, creo que todos tienen algo que ver en el fondo. Pero bueno, la dejo por ahí. Muy bien. ¿Tengo a alguien más anotado para este tema? ¿Estefanía no? No. Corujo, por favor. En primer lugar, buenas noches para todos y todas, porque entré tarde y pido mi disculpas. En realidad, en lo personal, yo entendía como que el tema de la laicidad, en general lo teníamos bastante comprendido, si bien no definido precisamente, pero al menos comprendido, ¿no? Entonces, lo que veo ahora es que se está, digamos, planteando una cuestión que en definitiva parecería que nos pone ante nosotros como una necesidad de tener que definirlo, delimitarlo, no sé si es la palabra correcta, pero en primer lugar, por lo que veo del proyecto, básicamente centra la cuestión allí en el artículo 58 de la Constitución, a que ya se hizo referencia, y advierto entonces que está referido por el lado de la cuestión del proselitismo, ¿verdad? De evitar el proselitismo, tanto en lo político partidario, ideológico. Y allí, cuando vamos a analizar la laicidad en esos términos, en realidad me hace pensar en lo que tiene que ver con el pluralismo, ¿sí? Es decir, en el sentido de el pluralismo como un valor en sí mismo. Y ese acuerdo que al menos me parecía que estaba alcanzado y comprendido de esa convivencia, de vivir juntos, sin imponer al otro nuestras propias convicciones y permitir que el otro tenga una opción libre, una opción responsable respecto de las distintas materias, como ahí se hace referencia. Entonces, creo que, como bien decía Lucía anteriormente, me parece que la cuestión también, un poco como que se queda, digamos, bastante difuso en el sentido de que parecería que allí también están aquellas cuestiones que hoy se reclaman por razones de diversidad, como valores, y por su lado también en cuanto a la expresión o la manifestación de aquellos derechos de las personas que quieren de alguna forma expresar esas particularidades en las que se consideran comprendidos. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta este artículo 8 del proyecto, ahí yo me pregunto en cuanto a la materia de libertades, que ya todos conocemos en la sección 2 de la Constitución, me lo planteo en términos de beneficio y de riesgo. Es decir, ¿qué beneficio tiene este proyecto y qué riesgo puede tener para la disminución de las libertades? ¿Y por qué? Porque, como también refería anteriormente otro de los compañeros, también apunto a que ese órgano puede tomar mediante medida cautelar, puede suspender el acto, ¿no? Y
veo este órgano como, digamos, algo que se coloca entre la persona y las autoridades administrativas y jurisdiccionales que tendrían competencia para resolver una cuestión que, en caso de que se pudiera entender que hay una violación de esa laicidad, en definitiva lo está tomando un órgano que hará una declaración y en función de esa declaración hasta puede tomar esa medida cautelar. Entonces allí me pregunto, quizás groseramente, y bueno, ¿y qué pasa con el artículo 29 de la Constitución? Es decir, ¿no será una especie de una censura previa, en definitiva? Entonces digo, creo que, vuelvo a repetir, me parece que la cuestión acá está en qué beneficios nos puede traer y qué riesgos nos puede traer en disminución de libertad. Digo, eso es lo primero que he tratado de ir hilvanando de acuerdo a todas las intervenciones y fundamentalmente los disparadores de Martín y también del profesor Zapolín. Así que, no sé, más bien que es una pregunta la que me hago. Bien, Muchas gracias, por eso. Hugo. Muchas gracias. Diego, tú estabas anotado. Ahora veo que bajaste la mano. O te la bajé yo, no sé. Sí, sí, no, la bajé porque, bueno, era muy, algo muy, muy puntual. No, Yanela decía que cuando se hizo esa sugerencia de ese plan en materia de educación sexual, bueno, que ahí creo que Sturla se agravió por decir que se vulneraba la laicidad. Y lo que pasa es que creo que una cosa es la laicidad como se ha entendido y históricamente a partir de la interpretación del 5, otra cosa es el tema del proselitismo en la función pública que se ha extendido de tal forma que también cualquier tipo de manifestación que implica algún tipo de posicionamiento o de manifestación de conciencia de un sujeto en cualquier sentido, es parte, digamos, también de la tutela de la laicidad, independientemente de las disputas que hay sobre lo que esto significa. Pero lo llamativo es la amplitud con la que está recogido en la ley vigente general de educación, que dice que básicamente cualquier tema tiene que ser tratado desde todos los puntos de vista posibles, algo que obviamente tiene que tener una especie de matización, porque si no, bueno, en ese sentido creo que se agravia Sturla y se ampara y dice, bueno, acá nosotros tenemos una concepción distinta, usted tiene que darla. Bueno, pero si fuera eso no se podría dar nada, habría que empezar cuando se da no sé, se habla del sistema solar, bueno, también habría que hablar de los terraplanistas. Y, hay una serie digamos, una directiva y unos programas y unos temas a dar con apertura, con pluralismo, en cierta razonabilidad, pero se expresó de una manera que me llama la atención como yo. Me gustaría rastrear un poco el origen de cómo se recogió con esa amplitud el principio de la laicidad, que no es el sentido más obvio de laicidad en la Ley General de Educación. Y bueno, pero basado en esa definición, el planteo de Sturla parece tener sentido, porque la laicidad prácticamente se lee en clave de que cualquiera que tenga un punto de vista tiene derecho a que eso sea también enseñado. Y no puede leerse de esa manera, ¿no? En todo caso, podremos discrepar que no nos gusta lo que se está enseñando, nos parece desatinado por tal o cual razón, pero hay unas convenciones y hay unos programas que más o menos se dan en base a definiciones colectivas, ¿no? sobre qué es lo que queremos educar como comunidad. En fin, y no, sobre lo otro, el último comentario en realidad sobre este proyecto en general de ley, que básicamente lo que hace es una propuesta netamente institucional, es decir, no está aportando demasiada concreción conceptual acerca de lo que es la laicidad. Toma el artículo 5, toma el 58 en sede proselitismo, toma la laicidad en un sentido similar
a lo que está vigente hoy en la Ley General de Educación y dice, bueno, vamos a velar por todo este paquete de cosas, es una cosa muy amplia, que es lo que hoy debería hacer cualquier jerarca que esté en alguna dependencia del Estado en el cual pueda llegar a hacer de aplicación alguna idea de laicidad. Solo que acá prefiere por alguna razón manejarlo con ese tipo de control con una cierta autonomía orgánica, ¿no? Nada más que eso, que no le veo particulares ventajas, la verdad, pero eso ya son Gracias, otra Diego. discusión, ¿no? Sí. Perfecto, gracias, Diego. Yo había pedido la palabra, pero con gusto le cedo el orden a Martín Guerra. Pues, lo mío son dos bueno, apuntes muy... yo en realidad quisiera hacer una pregunta, a ver qué opinan. Un poco también pensando en algo que se manejó sobre todo al comienzo, sobre cuál es, en definitiva, el problema que busca atacar este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, yo tengo una pregunta que no sé qué opinan. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación de lo que puede hacer o no puede hacer el Consejo de la Laicidad que se está creando? Porque parecería que es un ámbito de aplicación bastante amplio, que en definitiva se puede llegar a pronunciar sobre cualquier evento en donde se pueda estar viendo en juego, por decirlo de alguna manera, la laicidad en el ámbito público, ya sea en el ámbito, por ejemplo, de la educación, o ya sea que, por ejemplo, se quiere poner una cruz en una plaza, por ejemplo, que ahí no estamos en un tema en el terreno educativo, sino que estamos en un terreno que ni siquiera sabría cómo definirlo, convivencial, por decirlo de alguna manera. Entonces mi pregunta es, ¿el Consejo de la Laicidad que se está creando podría pronunciarse en ambos casos, tanto en el terreno educativo como fuera del educativo? Porque en realidad, si uno mira el proyecto de ley y mira también la exposición de motivos, está muy centrado en temas educativos. Siempre la laicidad, desde el punto de vista, la laicidad en la educación, al punto tal que todos los integrantes del Consejo necesariamente tienen que ser personas que estén relacionadas o que, en definitiva, trabajen en la educación. Y cuando se especifica la posición institucional que va a tener este Consejo, se dice específicamente, será un órgano independiente de los poderes de gobierno y de los órganos de gobierno de la educación. O sea, siempre el foco está en la educación. Entonces, le vamos a dar facultades a este Consejo para que se pronuncie sobre la laicidad solo en el terreno educativo o también en otros aspectos de la vida pública, digamos. No sé qué opinan. No sé quién quiere contestar, Jaime. Sí. Bueno, yo, haciendo memoria, creo que no, en cierto sentido no hay límites, ¿no? O sea, creo que el propósito, es crear una especie de ombudsman colectivo, ¿no? Una especie de grupo de notables que tengan una, digamos, de autonomía espiritual y no sé qué, como para poder pronunciarse y ser respetados. Ahora, acá hay un problema fundamental que me parece que hay que destacar, que es lo siguiente: le vamos a dar función jurisdiccional. Yo creo que esto no va a salir, en primer lugar, ¿no? Pero le vamos a dar función jurisdiccional a 3 personas que integran una persona de derecho público no estatal como para parar una cosa. O sea, a ver, no me cierra por ningún lado. No me cierra, o sea, que emitan, que dictaminen, que le den un mensaje para que, yo qué sé, ANEP, el Consejo Directivo Central, tengan ese insumo. Bueno, puede ser, pero que paren una manifestación de alguien, ¿con qué facultades? Es brutal, ¿no? Y me parece que ahí hay algunos problemas de constitucionalidad también bastante claros, ¿no? Gracias, Jaime. No sé si hay otro, Martín. Sí. Yo quiero decir al final un par de cosas que no son No, importantes. esta vez sí, en serio, muy cortito. No, yo partía de la base, un poco en la línea de Martín Guerra, que esto era básicamente para el Estado. Por eso no me parecía tan mal la presencia de profesores de la Universidad de la República. Ahora, para el tema educativo. Ahora, si esto es para todos, me parece que ahí también tenemos otro problema en la ley.
qué es lo que hace que los docentes de la Universidad de la República estén más calificados, sean más ecuánimes y demás que los demás, ¿no? Ahí creo que tenemos un problemita, un nuevo problema de constitucionalidad. Y después tenemos un problema de inconstitucionalidad con la autonomía universitaria y la autonomía educativa, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar frente a la ANEP, a la Universidad de la República, a las universidades públicas, hasta dónde puede llegar un órgano ajeno a estos poderes? Nada más. Gracias, Martín. No, lo mío, a medida que se fue desarrollando el debate, son dos breves apuntes. Uno, para el grupo investigador, esa tarea de los próximos 3 años, como decía Lucía. Se los cuento simplemente por vejez. Me acuerdo que corría más o menos el año 1971. Yo era adjunto de Barbagelata y solíamos tener conversaciones sobre temas de derecho constitucional al esperar para salir a ver a Peñarol. Y eso no le gusta a Martín, ya vi el gesto. Y en ese momento, en su casa, me contó que el padre, estoy hablando, no me acuerdo el segundo apellido, el padre de los Barbagelata Castellucci, o sea, de Aníbal y de Héctor Hugo Barbagelata Castellucci, había trabajado el tema del concepto de laicidad. Y Aníbal abrió una carpeta y me mostró unos manuscritos. No sé qué puede haber sido de ese trabajo. De modo que sí puedo decir que exactamente medio siglo atrás se trabajaba con bastante intensidad la distinción de conceptos de laicidad. El propio del vínculo con el artículo 5 constitucional y el propio con alguna disposición de la Constitución de la sección segunda relativa a que en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente a la formación del carácter moral y cívico de los alumnos, ¿verdad? Digo, un apunte. Recuerdo además que Aníbal Barbagelata me hacía referencia a un trabajo, también lo tenía manuscrito. En esa época no existían las fotocopias, como para pedírselo y fotocopiarlo, de su cuñado, hermano de la esposa. La esposa se llamaba Raquel Ors, supongo que el apellido era Ors, no me acuerdo el nombre. Simplemente como un apunte para, digamos, tener presente que exactamente medio siglo atrás se hacía esa distinción de conceptos de laicidad. Y lo segundo, respecto de lo que decía Martín, con muy buen criterio, de que la problemática actual está en la cuestión de las redes sociales. Y eso me trajo a colación, ¿vieron ese tan pesado comunicado diario que hago? Bueno, el número 95 de 2021, lo busqué ahora, hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que me resultó interesante porque examina las perspectivas desde las cuales se puede ver el relacionamiento entre el Estado y las iglesias. Eso en Uruguay nunca fue frecuente. Yo diría que la única excepción y a nivel de insinuación está en los 2 volúmenes mimeografiados de Corseñac, de José Corseñac Fuchs, del año 1971-72, que se titulan Derecho Constitucional, donde en oportunidad de hablar del artículo 5, él traía a colación la doctrina italiana, que ve con otra perspectiva el tema global del relacionamiento entre el Estado y las iglesias, y por ende la existencia de pluralidad de sistemas teóricos posibles en cuanto al análisis a su vez aplicado al artículo 5 constitucional, que de alguna manera eso
lo tomamos Martín y yo años después en otros trabajos. Eran los dos apuntes que quería hacer simplemente, más bien, digamos, el primero para la tarea de investigación que están haciendo. Yo nunca pude conseguir esos materiales. Bueno, tengo, a ver... Gracias, Eduardo. Al contrario, si encuentro algo más en mi memoria, se los cuento. ¿Sí? Buenísimo. Yo ahora no sé cómo se baja mi mano, pero bueno. Sé bajar la mano de los demás, pero no la mía. ¿A quién va a hacer uso de la palabra? Creo, Aricia, que nuestro proyecto de sentencia de artículo 45 quedó para la próxima, ¿verdad? Sí, sin duda. De cualquier modo, me parece que el intercambio fue muy fructífero. Muy valioso. ¿Sí? Sobre todo, lamento que se hayan tenido que retirar Oscar, que había hecho sus aportes, y quizá Oscar Sarlo, que podía a esta altura también volver a participar. Veo un poco tímida Estefanía, no sé qué le pasa hoy. ¿No querés decir nada, Estefanía? ¿No? Es que, disculpen, como ingresé, primero disculpen por ingresar tarde porque estaba en el trabajo y como que, bueno, me encantó escuchar todas las participaciones, pero no me dio como para estudiar bien el tema más allá de lo que se fue planteando, entonces en realidad no tenía como mucho para aportar, mil disculpas. Muy bien. ¿Alguna otra intervención quieren hacer? Porque ahora, digamos, si no, tenemos que terminar, ¿verdad? Como ustedes quieran. Jaime, adelante. Dos brevísimos apuntes, ¿no? Cuando yo decía esto tiene que ver con el artículo 8, por ejemplo, la ceremonia esa multireligiosa en la que participó el presidente de la República, hay algún ausente allí. Por ejemplo, hoy se habló de los grupos afroumbandistas que son tan uruguayos como todos los demás y no estaban. Y están todos los no creyentes que serán un 10%, un 15%, pero tampoco estaban, ¿no? Y lo otro sobre el proyecto de ley, y acá continúa un poco, creo que un razonamiento que hacía Martín. Supongamos que ese consejo dice hay que suspender tal actividad porque es violatoria. Y los autores de la tal actividad le dicen, a mí no me importa Pito Catalán, ¿no? Que puede ser desde el comandante en jefe del ejército hasta ¿cómo se llama? El sindicato de profesores de educación de secundaria. ¿Y cómo ejecuta esa? ¿Le va a pedir el auxilio de la fuerza pública? ¿Cómo hace? O sea, yo creo que ahí hay una debilidad muy grande, ¿no? Esa entidad paraestatal, qué sé yo. Jaime, y tú que sos menor que yo, pero tanto no, tampoco. tanto. Unos 10 años nomás. Tú te acordarás comparativamente los diarios, los medios de comunicación del 2 de marzo de 1990 comparado con los medios de comunicación del 2 de marzo de 2020. Porque el 1 de marzo de 1990, cuando asumió la presidencia de la República Lacalle Herrera, se realizó un Te Deum en la Catedral Metropolitana, sí, cooficiado por un sacerdote de la Iglesia Católica, un rabino, y no me acuerdo qué más, creo que de la Iglesia Anglicana. Y hubo cierto impacto, no tan intenso como en el de 2020, ¿sí? Pero fue prácticamente 30 años después la repetición ampliada. Sí. Creo que lo de la calle Herrera fue antes de asumir, me parece. No sé, yo tenía idea que había sido ya en ejercicio de la presidencia. Bueno, puede ser un error, pero en este caso alguien me llamó, no sé si de Galería, creo, y me dice, ¿usted qué opina? Me terminó preguntando, ¿usted cree que esto es una violación de la Constitución? Entonces le dije, mire, violación es una palabra muy fuerte, ¿no? Yo no, tampoco uno puede dramatizar todas las cosas. Digo que yo en su lugar no lo habría hecho. Y lo otro, si me permiten, un hecho histórico muy insignificante. Cuando hoy Yanela mencionaba, cuando el tema de la cruz, el presidente de la Junta Departamental era Rubén Otati Jorge.
que me llamó por teléfono a ver yo qué opinaba. Y ahí en una noche de insomnio, ¿no? Me puse a pensar y manejé un concepto que ustedes pueden considerar que es un disparate, pero dije, acá hay dos autoridades que de alguna manera concurren frente a un tema, el Parlamento Nacional y la Junta Departamental. Pero la Junta Departamental previno. Y ahí el intendente era mi recordado profesor, Lizalde, todavía, y tampoco le dio mucho las ganas de llevar adelante. Salió la ley, quedó la cruz, al principio era concurrido el predio, uno veía señoras que generalmente de edad no muy juvenil, que iban a orar, cosa que digo con todo respeto, ¿no? Y después ahí quedó, ¿no? Y ahí está, como es a 2 cuadras de casa, ha transformado 3 cruces en 4 cruces, pero lo miro este, con hábito y con simpatía a esta altura, ¿no? El que propuso la idea fue, o de alguna manera la recogió, fue el presidente, que era el doctor Sanguinetti, que dice que yo no soy católico, ¿no? Yo soy agnóstico, etcétera. Un dato interesante. Vamos a tener que incluir al profesor Zapolicki en los entrevistados del proyecto. Muy bien. La diaria, edición del 4 de diciembre de 2009, dice: Luis Alberto Lacalle incorporó a los actos oficiales por su llegada a la presidencia el 1 de marzo de 1990 el Te Deum ecuménico en la Catedral Metropolitana. No sé si... Y dice una cosa interesante acá, dice: el próximo sucesor de Vázquez, José Mujica, pero no era presidente, acoto yo, inauguró en junio un templo comité umbandista en el Cerro, conducido por Susana de Andrade, May de Santo, candidata a diputada y líder de la agrupación política religiosa Atabaque. Es un artículo del año 2009, ¿no? Bueno, ¿alguna otra intervención? Lucía, tienen que entrevistar a Esteba también. No, yo ya dije todo lo que sabía. Bueno. Igual ahí Yanela y Diego, que son los responsables, están autorizados a decir quiénes son los entrevistados, pero pueden adelantar que en efecto son parte del staff entrevistado. Y saben una cosa, traten de averiguar, que Estefanía no me lo quiere decir. Yo vi lo que es la integración brutal en Queen Mary, pero a mí un chileno me dijo, no de Queen Mary, de otra universidad inglesa, que lo divertido eran los pubs, porque uno iba a un pub y estaban de todas las religiones, velos y todo lo demás. Y la diferencia aparente era que uno tenía el vaso típico de cerveza, de vidrio grande, y los otros tenían unos envases de café, tipo Starbucks y demás. Pero que era aparente, porque si uno se acercaba y miraba el contenido de los vasos de café, había cerveza también adentro de los vasos de café. Y Estefanía no me quiere decir si eso es cierto. Estefanía tiene secreto profesional. Sí, sí. Obvio. En ese orden coloquial, y cuando en el paseo que hicimos, el guía hablaba español, pero había en la combi por Egipto, ¿no? Estuvimos en el Cairo, Alejandría, con mi esposa y un matrimonio amigo. Le pregunto al hombre de la empresa que hablaba en inglés, o sea, había un chofer grandote que hablaba en árabe, bueno, pero el otro hablaba en inglés. Le digo, dígame una cosa, y acá no hay agnósticos, no hay gente que no crea, porque me dijo que, bueno, que la mayoría eran islámica y que había... Y entonces me salió, fue una cosa que no me olvido, me dice, mire, dice, acá hay gente que de pronto se va a vivir con la novia, pero no está bien visto. O sea, para el individuo hablar de agnosticismo, de ateísmo, era la posibilidad de irse a vivir con la novia sin haberse casado, ¿no? Con la primera, supongo, porque además, como se pueden tener hasta 3 esposas y todas las concubinas que uno pueda mantener, pero me salió con eso, y le digo, bueno, probablemente estemos sintonizando otra frecuencia. Bueno, entonces, si no hay otra solicitud para hacer uso de la palabra, levantaríamos la sesión de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Y postergamos para la siguiente la presentación de Alicia sobre el tema de la sentencia de primera y segunda instancia
vinculadas con el artículo 45 constitucional y demás. Y yo me anoté para hacer un comentario después de Alicia. No sé si quieren, no creo que valga la pena prever otro tema, porque seguramente se va a llevar todo el periodo que destinamos a este fin, ¿verdad? Nos vemos, ¿les parece en 15 días? Una cosa, yo Martín. recomiendo a todos, pero especialmente a Estefanía y a Lucía, que vean el chat con que se despidió Emanuel de la sesión de hoy. Es realmente un ejemplo para todos. Trataré de que mi esposa no lo vea. A mí me tocó anoche, ¿sabes? Pierdo cuando puntos. te toca, Lo que Martín. me gusta del feminismo es que finalmente los varones están tratando de dejar expuesto que colaboran con el hogar. Eso, la verdad que es Hablando, algo muy perdón, lindo Lucía, la hablando de sí. eso, Yo hablando no de hice eso y del nada, punto. no hice nada. No, La pero iglesia ni perdón, hice nada, a Lucía la conozco desde que tiene 14 años, así que no, se me dio el otro día esas cosas, ¿no? Que uno, porque acá hemos manejado dos tesis, ¿no? La mujer es segregada, sometida al proto-machismo, no sé qué, por un lado, y la otra, que bueno, que quizás haya un público menor de interesados en desempeñar la actividad política. Entonces, ¿sabes qué se me dio por hacer? Abrir la página de cartas de los lectores de búsqueda. En el último número no hay un solo artículo de una mujer. ¿Puedo contestar por cuál es mi hipótesis? Sí. Lo censuran. No, censura no creo, depende del contexto. Si lo medimos en el 2020 y el 2021, las mujeres han sido relegadas con las cuestiones del hogar mucho más que antes de la pandemia. Tiendo a creer que la gran mayoría de las mujeres en este momento tienen sobre sus hombros más peso en cuanto a las tareas del hogar y demás. Pero es una hipótesis nada más, podemos chequearlo viendo cuántas cartas al editor había en el 2019 y cuántas hay ahora. A lo mejor nos encontramos con el 2019 y más. Igual Búsqueda tiene una cosa interesante porque es un asunto para pensar, el tema de los medios y sobre todo búsqueda y galería. Me parece que da para conversarlo. Pero mi hipótesis puede ser esa, creo que las mujeres, por lo menos hay datos que dicen que las mujeres en estos años se han visto más sobrecargadas con temas del hogar, el cuidado, etc. Muy bien. Está bien. Entonces,